Leemos lo que dice la palabra del Señor. Dice la Escritura de la siguiente manera: en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Génesis capítulo 3 versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vamos a estar una vez más continuando con este tema, al cual hemos titulado Descubriendo la raíz del pecado. Estamos hablando sobre el origen del pecado y comenzamos en nuestro tema anterior mirando que el origen del pecado se inició no solamente en esta tierra, sino en el mismo cielo. Miramos cómo Satanás, el ángel que un día fue un protector, un querubín grande, dice que éste se corrompió su sabiduría y se convirtió en una sabiduría negativa, desagradable, para hacer lo malo, queriendo ser igual a Dios o más que Dios. Entonces nosotros debemos de comprender desde dónde viene aquel origen y cómo sucedió todo esto, y ahora cómo se refleja en el hombre, en el ser humano. Comenzó con aquel ángel, aquel querubín grande, ¿verdad? Y de allí pasa a los hombres. O sea, cuando ya miramos que en el huerto del Edén viene ahora Dios a poner al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, y estos están puestos ahí, ¿verdad?, para cumplir un propósito de parte de Dios y para Dios cumplir su plan en sus vidas. Sin embargo, viene esta serpiente que la Biblia llama, que se manifestó para engañar a Adán y a Eva, y vino a, de alguna manera, con su astucia, vino a distorsionar el propósito de Dios, y vino de alguna forma a corromper lo que fue el origen del plan de Dios para lo que era Adán y Eva, desviándolos, desvirtuando el propósito de Dios para sus vidas, convenciéndolos de que ellos podían ser igual a Dios, podían igualarse a Dios, no necesitaban a Dios. El mismo engaño de iniquidad que desvió a aquel ángel fue la misma semilla que sembró en el corazón de Adán y de Eva, en el corazón de Satanás, siendo aquel arcángel todavía, aquel querubín grande. La palabra de Dios dice que precisamente ese fue el engaño de iniquidad, que él creyó ser igual a Dios, o poder ser igual a Dios, igualarse a Dios, ser un Dios, por así decirlo, y aquella fue la caída de aquel querubín grande. Y asimismo, de esta forma miramos que viene a inyectar eso mismo en Adán y en Eva, haciéndolos creer que ellos también pueden ser como un Dios, o ser igual a Dios de alguna forma, y vivir sus vidas sin necesidad de Dios, lo cual fue la caída del ser humano. Viene Dios ahora en Génesis 3:15, donde nos integramos en la palabra, y dice el versículo 15: y pondré enemistad. Dios le está hablando a la serpiente, le está hablando a Satanás, aquel querubín caído, y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí el punto central que quiero que pongamos atención primeramente es en esta expresión: entre tu simiente y la simiente suya. Pondré enemistad. Habría una guerra, un pleito, habría una batalla. Esta es una guerra profetizada desde un principio de la humanidad, donde Dios le está diciendo a la serpiente: va a haber una guerra, va a haber una enemistad, va a haber una contienda entre ti y la mujer. O sea, entre ti, serpiente, y la mujer. Pero no solamente literalmente entre la serpiente y la mujer, sino va más allá. La batalla se intensifica, la batalla se manifiesta, la batalla se libra y se pelea más directamente. Dice: entre tu simiente y la simiente suya. O sea, entre tu simiente, hablando, ¿verdad?, de la serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces habría una guerra entre dos simientes: la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer.
Y la palabra simiente, una palabra más entendible, es semilla. La semilla de la serpiente y la semilla de la mujer tendrían una batalla y una guerra. Habría una batalla entre estas dos simientes. Y miramos que dice entre tu simiente y la simiente suya. Y mirábamos en nuestro tema anterior que de hecho la mujer no tiene simiente. O sea, simiente significa semilla y la mujer no tiene semilla. La mujer recibe la semilla, abraza la semilla y hace que la semilla fructifique. Como la tierra recibe la semilla, así la mujer recibe la semilla del hombre y la hace fructificar. Pero la mujer en sí no tiene semilla. Pero entonces, ¿cómo es que el Señor le dice a la mujer o a la serpiente que habría una batalla, una enemistad entre tu simiente, serpiente, y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer? Y mirábamos que la simiente de la mujer no está hablando de una simiente propia, de una semilla propia, porque ella no tiene para empezar semilla o simiente, sino de que está hablándonos de lo que es Cristo Jesús profetizado. La semilla de la mujer, la simiente de la mujer es Cristo Jesús, el verbo hecho carne, la palabra encarnada, que vendría a aplastarle la cabeza a la serpiente. Esta te herirá en la cabeza, esta te aplastará la cabeza, serpiente, y tú le herirás en el carcañar. Entonces la semilla de la simiente de la mujer es Cristo Jesús. En otras palabras, el verbo hecho carne. En otras palabras, la palabra de Dios. Esa es la semilla de la mujer. Entonces la simiente que tiene poder para aplastarle la cabeza a la serpiente no es tu simiente, no es tu descendencia, no es lo tuyo humanamente, sino es la semilla de la mujer, que es Cristo Jesús, la palabra de Dios, el verbo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Es lo que tiene poder para cambiar nuestra vida, para aplastar la cabeza de la serpiente. Esto es, para derrotar y derrumbar todo lo negativo, lo malo que la serpiente trata de sembrar en nosotros, de producir en nosotros. Esto es lo que tiene poder para vencer la simiente, la semilla, la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén, mis hermanos. Entonces, cuando hablamos de simientes, estamos hablando de semillas. Y el primer aspecto que debemos de mirar esto no es en un aspecto literal físico, porque ya dijimos, la mujer no tiene una semilla físicamente. Entonces, si la mujer no tiene simiente o semilla literal, no está hablando tanto de algo físico, sino de algo espiritual. Una promesa, una bendición que se recibiría de los cielos, de lo alto, de la gloria de Dios. Cuando el ángel le dice a María: María, vas a dar a luz un hijo y va a ser grande, va a ser llamado Hijo del Altísimo. Este hijo va a ser poderoso delante de Dios y de los hombres. Pero dice la palabra que María responde y dice: pero ¿cómo será esto si yo no conozco varón? No he estado con ningún hombre, no se ha sembrado en mí ninguna semilla. ¿Cómo voy a dar a luz? Es que él vas a dar a luz no por el fruto de una semilla terrenal de un hombre, sino por el fruto de la palabra de Dios, que se encarnará en tu alma, en tu corazón, en tu cuerpo, en tu vida. Y ahí vendrá a nacer un hijo que va a aplastarle la cabeza a la serpiente. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Entonces mantengamos esto en mente. Las simientes son semillas, y estas semillas se siembran en el alma, en el corazón del hombre. La semilla de Dios se siembra en el corazón del hombre. La semilla de maldad, la semilla de iniquidad se siembra igualmente en el corazón del hombre. ¿Quién es quien busca sembrar, inyectar, engendrar la semilla de maldad en el corazón del hombre? Es la serpiente. ¿Quién es quien busca sembrar la semilla de bendición en el corazón del hombre? Es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, hermanos. Avancemos y veamos algunos puntos. La serpiente engendra la iniquidad por medio de la semilla de corrupción, de perversión y de depravación, creando un desorden en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, que la Biblia también le llama a esto de otra manera: concupiscencia. La concupiscencia en nuestro ser es un desorden en nuestra vida. Es un desorden interno. Es el desorden de nuestras emociones. Es el desorden de nuestros deseos. Es el desorden de nuestros pensamientos, que nos quiere llevar al mal, que quieren crear una corrupción desde nuestro interior,
una perversión desde nuestro interior, una depravación desde nuestro interior. Entonces el hombre se corrompe desde el interior. Desde su interior comienza a pervertirse, comienza a depravarse, y esto es cuando le da lugar y cabida a esa semilla que se siembra en su corazón. Esa semilla de la simiente de la serpiente que busca engendrar, como engendró en Adán y en Eva, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol, con que Dios os ha dicho que si comen morirán, con que Dios os ha dicho, y comienza a inyectar su perversión, comienza a inyectar su depravación, su corrupción en el corazón del hombre, para de esta manera producir un fruto de maldad, una concupiscencia, una desorientación, un desorden en la mente y en el corazón del hombre, que va en contra de los principios de Dios, de los fundamentos de Dios. Y allí es donde debemos de comenzar a tener cuidado nosotros, porque allí se origina el fruto de maldad, el fruto de pecado, el fruto de la iniquidad. Ahí comienza a originarse en el corazón del hombre, cuando no cuidamos el corazón. Por eso la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bendito el nombre del Señor. Allá adentro comienza todo, allá adentro se origina todo. Avancemos en nuestro tema y veamos un poquito más ampliamente. Hay una guerra, decíamos, entre dos simientes para determinar cuál de ellas es la que logrará implantarse en nuestro corazón. Una guerra entre dos semillas, la semilla del mal. Cada día que vivimos, cada día que caminamos allá afuera, cada día que estamos expuestos a información por medio de la televisión, por medio de las redes, de los medios, de amistades, de personas que conocemos, y estamos expuestos a oír comentarios, palabras, sugerencias, alternativas, decisiones a tomar. Todo ello son semillas que se están sembrando o que se están queriendo sembrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Cada día que venimos a un lugar como este, o abrimos la palabra de Dios, o leemos la escritura, oímos una alabanza y la palabra de Dios comienza a llegar a nuestra mente y a nuestro corazón, es la oportunidad igual a que se siembre en nuestro corazón una semilla de la simiente del Dios divino, del Dios de los cielos, para fructificar y para dar a luz algo hermoso en nuestro corazón. Cada experiencia que tenemos en la vida o siembra una semilla de iniquidad, o siembra una semilla de bendición, o siembra una semilla la serpiente astuta, a través del dolor, a través de procesos negativos, a través de necesidades, a través de problemas que atravesamos. Ahí aprovecha la serpiente para poder sembrar su semilla de confusión, su semilla en ocasiones de cuestionar a Dios. ¿Acaso Dios en verdad me ama? ¿Acaso Dios está conmigo? Como le dijo Satanás al Señor Jesús cuando estaba siendo tentado en el desierto, cuando ayunó 40 días y 40 noches. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si es que eres hijo de Dios, ponía en duda lo que él era, quién era. Si en verdad Dios te ama, si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes tantos problemas? Si Dios en verdad te oye, ¿por qué no le pides que quite el problema a ver si lo quita? Si en verdad Dios está contigo, pídele que te sane a ver si te sana. Y si no te sana, es que no está contigo. Y si no quita el problema, es que te ha olvidado, es que no te ama como crees que te ama. Comienza a inyectar la maldad, la duda, comienza a inyectar la incertidumbre, la desconfianza hacia Dios, como que Dios no te quiere, no te ama. Pero si abres tu corazón a la palabra de Dios, Dios engendrará fe, firmeza, estabilidad, sabiendo que tu Dios te ama y que Él está contigo sin importar lo que pases, lo que atravieses, sin importar lo que tus ojos miren alrededor de tu vida. Él es fiel y verdadero, y Él está ahí a tu lado en cada momento de tu vida. Pero ¿qué semilla se sembrará en nuestro corazón? Esa guerra entre las dos simientes o las dos semillas es para determinar cuál de esas semillas es la que logrará implantarse en nuestro corazón, sembrarse en nuestro corazón. Una vez que esa semilla se siembra en nuestro corazón, será difícil impedir que brote un fruto de corrupción, de maldad, o que brote un fruto de justicia, de verdad, de bondad, de fe, de amor a Dios, de fidelidad a Dios.
Lo más importante es lo que se siembra allá adentro, lo que recibimos, lo que abrazamos, lo que permitimos que se implante en nuestro corazón. Una vez que ya le abriste el corazón, aquello que se siembre ahí, es difícil controlar el fruto. Una vez que determinas la semilla que se siembra en tu corazón, es muy difícil cambiar el tipo de fruto que cosecharás. Por eso hay mucha gente que se aferra a querer cambiar el fruto, a querer cambiar las circunstancias en su vida, a querer cambiar todo lo que está afuera, externo. Tengo problemas, tengo estos malos hábitos, tengo estos vicios, tengo estas tendencias erradas y quiero quitarlas y quiero cambiarlas, pero no puedo, me siento impotente, me siento incapaz. Es que no puedes cambiar las cosas de afuera para adentro. Las cosas las cambia Dios de adentro para afuera. Cuando le abres el corazón a Dios, cuando permites que Dios trabaje desde tu interior, comienza a cambiar lo de adentro, y lo de adentro determina y controla lo que sucede afuera. De otra manera, si hay raíz de pecado y de maldad, si hay raíz de iniquidad en nuestro corazón, uno trata de arrancar el pecado, de arrancar la raíz, como la parábola del trigo y la cizaña, que los ángeles le dijeron al Señor: ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña que está entre el trigo? Y el Señor dijo: no. ¿Por qué razón? Primeramente, porque no saben distinguir entre uno y el otro. Y segundamente, porque aún queriendo arrancar lo externo, si no pueden arrancar la raíz, siempre retoñará una vez más y más la cizaña. ¿Se ha dado cuenta esa mala hierba que nace en las yardas, en el césped, ahí en la casa, hasta en las hendiduras del cemento? Y usted va y en veces trata de arrancar y lo arranca, pero en veces nomás se trae uno la parte de arriba, porque la raíz está tan metida ahí entre el cemento o en la tierra, que en veces no sale, y solo arrancó lo de afuera y aparentemente cortó la plantita, pero ahí se quedó la raíz. Hermano, pasan unas semanas, un mes, y aquello ya está igual de grande o más de grande, y la raíz más profunda y más fuerte. ¿Por qué razón? Porque solo cortó lo externo. No corte solamente lo externo que te está afectando, perjudicando. Hay que abrir el corazón a Dios para que Él entre y corte lo interno, arranque de raíz. Solo el Dios de los cielos puede arrancar de raíz lo que nosotros no podemos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, avanzo a nuestro tema: la guerra que se realiza día con día en todo lo que estamos expuestos, lo que miramos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que atravesamos. Siempre ahí habrá una oportunidad para poder determinarse qué se sembrará en nuestro corazón, qué semilla, cuál de estas dos semillas se implantará en nuestro corazón: la semilla de la serpiente o la semilla de la mujer, o sea, Cristo Jesús, la palabra, el verbo de Dios. Veamos dos pasajes que encontramos muy relativos a este punto: Santiago capítulo 1 versículo 21 y Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Analicemos qué dice la palabra del Señor. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, siendo renacidos no de cimientos corruptible, sino de incorruptible, para la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vea usted qué hermoso nos dice aquí la palabra, especificándonos más el punto que estamos tocando. Santiago 1:21 lo explica de esta manera: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Tenemos que aprender a desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, porque la inmundicia y la malicia son la semilla de la serpiente, son la simiente de la serpiente. La malicia y la inmundicia vienen a querer sembrar en nuestro corazón toda clase de perturbación mental, emocional, espiritual, toda clase de decisiones, de acciones erradas y equivocadas a los ojos de Dios. Entonces, si no desechamos la inmundicia y la malicia, vamos a permitir que la serpiente siembre su mala semilla, siembre su cizaña.
Y hay personas que por un lado reciben lo que es la inmundicia y la malicia y permiten que la serpiente siembre esa semilla, y por otro lado también dicen: pero también te amo, Señor, y también soy creyente, y también, Señor, quiero agradarte, y también voy a la iglesia, y también leo mi Biblia, y también, Señor, me congrego y escucho tu palabra, Señor. Y están permitiendo que haya dos siembras en su vida. Y por un lado están mirando, hay un deseo bonito de querer agradar a Dios, pero por otro lado hay unos frutos descontrolados de maldad, de malicia y de inmundicia y de abundancia de malicia que están brotando, y están mirando que está creciendo el trigo y la cizaña juntamente en sus vidas. Y en ocasiones son vidas desequilibradas, disfuncionales, confundidas, porque por un lado no pueden controlar esa abundancia de inmundicia y de malicia, y por otro lado hay un deseo en cierto sentido de querer agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer para que esto no suceda? Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Quiere decir, cuando la serpiente viene a querer sembrar su semilla, a querer sembrar su cizaña, a querer sembrar esa semilla corruptible, esa simiente de maldad, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bendito el nombre del Señor. Entonces somos llamados a renunciar, a desechar la inmundicia y la abundancia de malicia. Si simplemente recibimos todo eso y le damos lugar, vamos a tener batallas tremendas. Hay gente, hay cristianos que batallan mucho más que otros cristianos, y reciben el mismo alimento, tienen igualmente las mismas situaciones naturales como los demás creyentes, pero hay unos que batallan mucho y hay otros que batallan poco, y mucho de ello tiene que ver con lo que desechamos o con lo que permitimos que entre en nuestra vida. Si uno se arriesga y se expone a recibir y a no desechar, a darle lugar en su vida a la inmundicia y a la malicia, uno va a terminar batallando con tantas cosas. Uno va a decir: hermano, es que no puedo, es que los pensamientos que traigo, es que los deseos, es que los sentimientos, es que todo aquello que se mueve en mi ser, no puedo, batallo demasiado, no lo puedo controlar. ¿No será que estamos recibiendo en vez de desechar? ¿No será que estamos dando la bienvenida a la inmundicia y a la malicia en vez de desechar la inmundicia y la malicia? ¿No será que estamos abriendo nuestro corazón demasiado a esas cosas desagradables? Y una vez que abrimos el corazón a esas cosas, allá dentro en nuestra mente y en nuestro corazón comienzan a germinar y a producir malos deseos y a producir cosas malas en nuestro corazón y en nuestra mente, y luego andamos queriendo arrancar aquello y quitarnos aquello y cambiar aquello, y nos sentimos incapaces, impotentes. Por eso el Señor dice: la mejor forma de luchar contra esa semilla de iniquidad es no permitiendo que se siembre en tu corazón. Desecha la inmundicia, desecha la malicia y recibe la palabra de Dios para que pueda cambiar tu vida, salvar tu alma, bendecir tu caminar. ¿Estamos comprendiendo? Entonces nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra que dice implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra implantada, o sea, la palabra implantada. ¿Qué significa implantada? Implantar es similar a plantar, obviamente. Implantar es como una persona que recibe un implante o un trasplante. Imagínese usted una persona que dice: hermano, yo tengo un problema, mis riñones ya no funcionan, ya no sirven, y tengo que recibir diálisis por ese problema de mi salud, y estoy esperando un riñón para recibir un implante o un trasplante de aquel órgano. ¿Qué es lo que hace el médico, el doctor, cuando tiene un riñón sano a la mano y dice: ya los riñones de esta persona ya no funcionan, vamos a hacer una operación, una cirugía, y vamos a
a sacarle, arrancarle el riñón que ya no funciona y vamos a implantarle, a trasplantarle un buen riñón. ¿Y qué es lo que hacen? Le quitan el malo, le ponen el bueno, y el cuerpo tiene que adaptarse, tiene que aceptar, tiene que recibir, tiene que convertirse en uno con ese riñón. Porque hay gente que le hacen un implante y no le funciona. ¿Por qué? Dicen, el cuerpo lo rechazó. Por una o por otra razón no aceptó aquel riñón, lo rechazó. Y aunque el médico se lo cosa y se lo pegue y se lo quiera tener ahí a la fuerza, no le funciona. En vez de hacerle un bien, está ahí causándole un problema más grande. Se lo tienen que retirar de vuelta, por la razón que haya sido. Pues de esa manera, dice el apóstol Santiago, nosotros debemos de recibir con mansedumbre la palabra implantada. Cuando la palabra te habla, cuando la palabra te llega, cuando la palabra te exhorta, cuando la palabra te toca. Hay personas que hacemos lo que el cuerpo hace con el órgano cuando lo recibe aquel implante, que lo rechaza y no lo acepta y no lo quiere. Nosotros, cuando oímos la palabra de Dios y esa palabra nos llama la atención, y esa palabra nos redarguye, y esa palabra, repito, nos exhorta, y esa palabra nos dice, cambia, arréglate, quita, desecha esto, y acepta la palabra. Acepta, hijo mío, la disciplina. Acepta, hija mía, la corrección. Acepta ese cambio, acepta esa exhortación. Y cuando uno la rechaza y dice, no, eso no es para mí, no, a mí no me gusta esto, no, yo quiero seguir como estoy, yo no quiero cambiar, yo no quiero hacer ese cambio. Rechazamos la palabra y no hay un cambio en nuestra vida. Oímos la palabra, pero no surgió ningún cambio. Porque no es solamente oír la palabra tiene que implantarse en nuestro ser, tiene que ser parte de nuestra vida, tiene que ser la esencia de nuestra vida para que pueda haber ese fruto hermoso de parte de Dios. Entonces, cuando dice el apóstol, recibid con mansedumbre la palabra implantada, lo que está diciendo es, cuando la palabra llegue a tu vida, cuando la palabra te hable, cuando la palabra te exhorte, cuando la palabra te redarguya, cuando la palabra te muestre una área que estás mal, cuando la palabra te diga, desecha y rechaza ese mal pensamiento, rechaza esa iniquidad, esa malicia, rechaza esa inmundicia, no te corresponde, no te va a hacer bien, deséchala. Y cuando tú estás escuchando esa palabra, no rechaces la palabra, rechaza la inmundicia, abraza la palabra, deja que se implante en tu vida y vas a mirar que vas a batallar menos, que no vas a luchar para dar buen fruto, que por naturaleza vas a tener mejores pensamientos, vas a tener mejores deseos, mejores sentimientos, y no vas a andar batallando con tanta basura en tu mente y en tu corazón. Tus luchas no van a ser tan intensas. ¿Por qué razón? Porque las luchas más intensas es luchar contra lo que ya se sembró en nosotros, luchar contra lo que hay dentro de nosotros ya sembrado y ya queriendo fructificar. Esas son las luchas más terribles, es con lo que uno más batalla. Pero si desde un principio desechas lo malo y recibes la palabra y dejas que se implante en tu corazón, va a salvar tu alma, vas a ser libre de muchos perjuicios, de muchas maldades, de mucha malicia, de mucha inmundicia, de muchas batallas mentales, de mucha iniquidad, de mucha perversión, de muchas cosas malas que terminarás batallando de otras maneras en tu mente y en tu corazón. Amén, hermanos. Pedro lo dice ahora de esta manera. En 1 de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos. O sea, tienes que nacer. Todo lo que quieres que brote de ti, todo lo que quieres que nazca en ti, dice, no de una simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces dice, nosotros debemos de ser esa semilla, esa simiente, renacidos de esa simiente incorruptible, siendo renacidos no de simiente corruptible. La simiente corruptible, se puede hablar de la semilla de papá y mamá, que fuimos engendrados por papá en el vientre de mamá. Esa es en parte la semilla corruptible. Pero también espiritualmente la semilla corruptible es la semilla de la serpiente, es la simiente del mal, es la maldad, la iniquidad que busca sembrar en nosotros todo mal, todo engaño, toda inmundicia, toda malicia, toda perturbación, todo lo malo busca
sembrarlo en nosotros. Entonces dice, nosotros no debemos de renacer de una semilla corruptible. La semilla de la serpiente es la semilla corruptible. La semilla que le dijo Dios a la serpiente: y pondré enemistad entre tu simiente, serpiente, y la simiente de la mujer. Aquí vemos esas dos simientes. La simiente corruptible es la simiente de la serpiente. La simiente incorruptible es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la semilla de la mujer, es la semilla que es Cristo, es la simiente de Dios que produce en nosotros vida, que produce en nosotros paz, gozo, bendición, y que no nos lleva a la corrupción, no nos lleva a la depravación, no nos lleva a la perdición, no nos lleva a la depravación, nos lleva a la regeneración, a la restauración, a la santidad, a la justicia, a la verdad de parte de nuestro Dios. Entonces, en este pasaje miramos las dos simientes, la corruptible y la incorruptible. ¿Qué simiente es la que estamos permitiendo que se siembre en nosotros? ¿Qué semilla es la que estamos determinando que se siembre en nuestro corazón? Que tendrá sus raíces en nuestro corazón y que producirán un fruto que muchas veces es un fruto incontrolable. Oiga bien, uno puede determinar qué semilla siembra, pero nunca podrá determinar qué fruto cosecha. Siempre cosechará uno el fruto de la semilla que sembró. Si uno siembra una semilla de maíz, no va a cosechar una semilla de marihuana o una planta de marihuana. Va a cosechar una semilla de maíz, un elote, una caña, ¿verdad? No va a cosechar algo malo porque sembró algo bueno. Asimismo, la semilla que nosotros permitimos que se siembre en nosotros es lo que producirá o determinará el fruto que brotará en nosotros, con lo que batallaremos. Y repito, cada día en nuestro diario vivir, en la escuela, los que van a la escuela, en el trabajo, en la calle, en la computadora, en la televisión, en los diferentes medios, estamos siendo bombardeados de semillas. Semillas corruptibles que viene la serpiente queriendo engendrar en nosotros, o semillas incorruptibles que es semilla de Dios, semilla de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo de Dios quiere sembrar en el corazón del hombre, implantarla en el corazón del hombre, para que esa semilla pueda salvar nuestras almas, pueda bendecir nuestras vidas, pueda restaurar, pueda cambiar, pueda transformar nuestra vida de una manera especial. Avancemos en nuestro tema. Veamos qué dice Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4. Con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vea cómo lo expresa Pedro. Pedro nos habla que todas las cosas, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. O sea, todo esto, todas las cosas que pertenecen a Dios, a lo bueno, a lo santo, a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, dice el apóstol, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y luego agrega, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, este es el medio, esta es la manera como podemos llegar a apropiarnos y a ser participantes de la naturaleza divina. No la naturaleza caída, no la naturaleza depravada, no la naturaleza carnal, humana, que nos lleva cada día más y más a una desviación, sino la naturaleza divina. Lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Y termina diciendo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué significa esto? Que la corrupción, dice el final de este versículo 4, la corrupción que hay en el mundo es a causa de la concupiscencia. ¿Quién es quien trae corrupción o por qué causa hay tanta corrupción en el mundo?
dice el apóstol, es a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia precisamente es una forma de iniquidad. La iniquidad es la corrupción del corazón. Es un desorden en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos, que también, dicho de otra manera, la Biblia usa el término concupiscencia. La concupiscencia es la corrupción interior, es la corrupción de nuestra alma, es la corrupción de nuestra mente, es el desorden de nuestros deseos, el desorden de nuestros pensamientos, que también, dicho de otra manera, se llama iniquidad. El origen, la raíz de toda maldad, la raíz del pecado, la raíz de todo lo malo que se puede producir en nuestra vida. Eso es lo que se llama también iniquidad. Es la corrupción que produce la concupiscencia. Por eso nos dice, habiendo huidos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es lo que produce la corrupción en el mundo? O más directamente, ¿qué es lo que produce la corrupción en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro interior? Lo que produce la corrupción es la concupiscencia. Es un desorden en nuestro interior que le llama la Biblia concupiscencia, que también es conocida, repito, como iniquidad, que es la raíz que brota del corazón. Esa corrupción en el corazón, ese desorden en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos. Entonces, ¿cómo podemos ordenar? ¿Cómo podemos cambiar la corrupción que hay en la vida del hombre? La corrupción en el desorden de sus pensamientos, de sus sentimientos o de sus deseos. ¿Cómo podemos hacerlo? Veamos qué dice la palabra y avancemos en nuestro tema. Mateo capítulo 15, versículo 17 y 18. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros, los fornicarios, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Veamos entonces la raíz de esta iniquidad, de este mal del pecado. Veamos la raíz que nos dice el Señor Jesús. Aquí nos lo pone de esta manera, ¿verdad? Y dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? O sea, solamente pasa por nuestro organismo, lo físico, lo material, pero no tiene poder o no tiene efecto para contaminar nuestra alma. Nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente no es afectada por lo que comemos. Nuestro cuerpo físico sí es afectado por lo que comemos, pero nuestra alma no. Usted no se va a contaminar, o sea, no va a contaminar su alma porque come algo dañoso, algo maligno, algo sucio. No va a contaminar su alma de esa manera. Va a contaminar posiblemente su cuerpo, va a terminar con alguna enfermedad si no come saludablemente, pero no va a contaminar su alma. Son dos cosas diferentes. Y aquí el Señor está estableciendo ese principio. No es lo que entra por la boca, porque en el tiempo pasado le atribuían a lo que era la contaminación espiritual las cosas físicas que se realizaban, algo malo que el hombre comía, algo sucio, por así decirlo. Si comían carne de puerco, si tocaban un muerto, si hacían diferentes cosas que no son higiénicas físicamente, y que el Señor habló de ello para que no se contagiaran o no se contaminaran físicamente, pero ellos lo aplicaban espiritualmente y creían que eso también los contaminaba espiritualmente. El Señor dice, lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre, pero es lo que sale de la boca. Porque lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, esto corrompe al hombre, esto es lo que desordena al hombre, esto es lo que afecta al hombre. Y vea lo que sigue diciendo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Estas son las que corrompen al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre.
Entonces dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, todo lo malo sale de dentro del hombre. El problema que el hombre tiene, y Dios dice lo siguiente: cuando el hombre piensa que el problema está fuera de él, piensa que cuidado con el mal que está fuera de ti, o sea, hablando de cuídate en no caer en el homicidio, de no matar a alguien, cuídate del adulterio, cuídate de la persona ajena, del hombre ajeno, de la mujer ajena, cuídate de la fornicación, cuídate del no robar, cuídate del no hablar un falso testimonio, cuídate de no blasfemar. Cuando el hombre se cuida por fuera de no hacer estas cosas malas, siempre termina decepcionado, siempre termina fallando, siempre termina cayendo en lo malo, porque se cuida de afuera y piensa que el problema está afuera. Me tengo que cuidar por fuera de no hacer, de no cometer, de no fallar, pero el problema no comienza afuera. Dice el Señor Jesús: si te tratas de cuidar por fuera y no cuidas lo de adentro, eventualmente no podrás controlar lo de afuera cuando no has cuidado lo de adentro. ¿Quieres poder controlar lo de afuera? Cuida lo de adentro y nunca tendrá poder lo de afuera para destruir tu vida. Cuando lo de adentro está en orden, cuando lo de adentro está cuidado, cuando lo de adentro está mantenido por Dios. Usted recuerda lo que pasó, por ejemplo, con José, el jovencito que fue llevado a Egipto, fue vendido para la casa de Potifar como esclavo, y la esposa de Potifar lo acechaba y le decía: acuéstate conmigo, cae conmigo en fornicación, yo soy tu patrona, nadie se va a dar cuenta, te ordeno que lo hagas. Y él decía: ¿cómo podré pecar yo contra Dios haciendo este gran mal? Yo no puedo hacer eso. Y dice que prefirió salir corriendo, aunque la mujer lo trató de seducir, aunque le quitó sus ropas para querer acostarse con él. Él salió corriendo. ¿Cómo es que pudo escapar de esa tentación? Porque en su corazón no había esa maldad, en su corazón no se había sembrado esa maldad, había cuidado su corazón. Y cuando cuidas tu corazón, Dios te abrirá una salida, Dios te abrirá una puerta para que salgas, para que escapes de todas aquellas redes que el diablo tiende a tus pies, de todas aquellas tentaciones que el enemigo te presenta, de toda aquella maldad que ahí viene el enemigo a ponerte en tu camino. La Biblia dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar o resistir, y juntamente con la prueba, con la tentación, nos dará una salida, nos dará una solución. De una o de otra manera nos dará una solución. ¿Por qué razón? Porque Dios mira que en el corazón hay el deseo de agradarle, y no estamos permitiendo que aquel deseo se siembre en el corazón. Porque cuando se siembra aquel deseo en el corazón, tú no andas huyendo de la tentación. Dices, como dijo por ahí alguien: ando buscando una tentación para vencerla. Y el hombre cree que puede enfrentarse a la tentación y quiere vencer la tentación, y no huye de ella, y no se aleja de ella. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, huye de todo aquello negativo que te estorba, no permitas que aquello se siembre en tu corazón, porque cuando ya se sembró en el corazón la semilla de la serpiente, la iniquidad, la malicia, el mal deseo, hermano, ya uno no huye de aquello, uno busca aquello. Y uno dice: voy a tener cuidado, no me voy a acercar demasiado, nomás voy a estar ahí mirando de lejecitos, voy a tomarme simplemente mis medidas, mis precauciones. Pero te acercas a ver, te acercas a analizar, te acercas a observar. Hay inquietud, hay comezón en tu corazón por hacer aquello, por ver aquello, aunque de cierta manera puedes estar en tu consciente puedes estar pensando: pero yo no voy a caer en aquello, pero yo no voy a permitir aquello, pero yo no voy a cruzar las líneas que otros han cruzado, yo no voy a pasarme los límites que otros han pasado. Todos decimos lo mismo, hermanos, pero repito, cuando permitimos que se siembre esa malicia en nuestro corazón, esa semilla de inmundicia, de iniquidad, hermano, ya uno anda inquieto, buscando, mirando, aunque uno quiere tomar sus medidas, aunque uno quiere poner sus límites, pero
pero ya lo inquietó aquello desde adentro, y cada día va a ser más fuerte la inquietud, y cada vez va a ser más fuerte esa provocación, esa invitación, esa tendencia, hasta que uno va brincando los límites y va brincándolos, y cuando menos acuerda ya está comprometido con el pecado, ya está floreciendo el pecado en la vida de uno, y ya está batallando uno enormemente con tantas cosas en su mente y en su corazón. Dios dice: esa no es mi voluntad para tu vida. Yo quiero que lo que brote de ti no sean malos pensamientos, no sean homicidios, no sean adulterios, no sean fornicaciones, hurtos, falsos testimonios o blasfemias. Yo quiero que de ti brote el gozo, el amor, la paz, la bondad, la mansedumbre, la fe, la templanza. Los frutos del Espíritu Santo de Dios son los que quiero que abunden sobre tu vida, que broten sobre tu corazón, y no las cosas negativas que quieren provocarte. Entonces le decía, el apóstol dice claramente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar o resistir, y juntamente con la prueba nos dará una salida. Y la pregunta es: ¿por qué tanto cristiano cae continuamente en tentación, en pecado, en maldad? ¿Y por qué no se cumple esa palabra? Que Dios dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, lo que estás pasando no es algo fuera de este mundo, es algo natural y normal que todos los hombres pasamos, que todas las mujeres están expuestas, todos como seres humanos, la juventud, todos pasamos por lo mismo. Que cambiaron los tiempos, que cambió la tecnología, todos somos tentados de una forma o de otra en la etapa que vivimos, en el tiempo que vivimos, de una forma o de otra. Todos luchamos con lo mismo allá adentro, las mismas inquietudes. El matrimonio de igual manera, siempre se ha batallado con las mismas cosas. Pero ¿por qué, repito, si Dios dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, por qué entonces batallamos tanto? ¿Por qué tanto fracaso? ¿Por qué tanto ceder? ¿Por qué tanta caída? ¿Por qué tanta situación? Porque le damos lugar en nuestro corazón y queremos controlar aquello a lo que le hemos dado lugar. Pensamos que somos fuertes. La serpiente nos engaña y nos dice: con que no lo hagas, no importa que lo sientas, no importa que lo veas, no importa que lo contemples en tu pensamiento, no importa que haya cabida allá en tu mente hacia aquel mal pensamiento, no importa, dale un poco de lugar y de espacio, no más con que no lo hagas, con eso está bien todo, con eso te libras. Es una mentira y es un engaño del diablo. Esa es una de las primeras mentiras que llevan al hombre a caer, porque lo hace creer que mientras no lo hagas todo está bien, aunque allá adentro esté la semilla, esté sembrándose, esté alimentándose, esté creciendo y esté floreciendo. Mientras no lo hagas todo está bien. Mentiras del diablo. No es que mientras no lo hagas todo está bien. Desde el momento que ya se sembró, ya te va a dar problemas. Vas a ir perdiendo el control de tu vida día tras día, tras aquella semilla, y va a ir floreciendo un fruto corruptivo, destructivo, un fruto maligno de la serpiente sobre tu vida. Y Dios dice: córtalo, deséchalo desde ahorita que puedes, para que no haya una raíz de maldad en tu corazón y puedas ser libre de esa tentación y no caigas en ella. El que no es librado de la tentación. ¿Quién es el que no es librado? Todos, dice, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. Todos pasamos por lo mismo. En otras palabras, todos somos tentados de diferentes formas, en diferentes áreas, pero al final de cuentas todos atravesamos por el mismo proceso. Dice: pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar o resistir, y juntamente con la prueba nos dará una salida. Esa promesa se cumple en aquel que no permite que la semilla se siembre en su corazón, sino que la desecha y no permite que la abrigue y que nazca y que brote y que dé fruto en el corazón. Pero la persona que es ignorante, y la persona que es negligente y que es descuidada y que se cree fuerte y que se cree sabia y que dice: a ti nada te va a pasar, tú puedes tenerla acá adentro con que no lo hagas, con que no salga para afuera, con que aparentes y sonrías y todos te miren muy santo y muy bueno y muy lindo y que eres el más santo y más consagrado de la congregación. ¿Qué importa lo que traes por dentro? ¿Qué importa lo que le has dado lugar en tu mente y en tu corazón?
Esa persona con esa mentalidad es la persona que eventualmente mirará a usted, que brotará aquello incontrolable. Le venció la tentación, le venció el pecado, le venció la mala acción y cayó y pasó esto y pasó lo otro, y hay una destrucción sobre su vida. ¿Por qué? ¿Que Dios no es fiel? Claro que Dios es fiel. ¿Que Dios no lo podía librar de esa tentación? Sí, pero cuando ya está sembrado en el corazón, repito, el hombre no quiere huir de la tentación. El hombre quiere correr a la tentación. El hombre no quiere escapar y alejarse de ella. El hombre quiere contemplarla, quiere analizarla, quiere controlarla. Cree que él va a poder tener control de aquello y nunca podrá tener control de ello. El proverbista dice: andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. No podrás controlar aquella semilla. La manera de tratar con ella es renunciando, es rechazándola, es no permitiendo que se siembre en tu vida, en tu mente, en tu corazón, y de esta manera te evitarás un caos sobre tu vida. Te evitarás un caos. Pero la mayoría aún del cristianismo, lo que pretendemos hacer es querer buscar solución a los problemas cuando ya son unas hierbas feas, malas, grandes afuera de nuestra vida. ¿Sí me comprenden? ¿Han mirado ustedes esos arbolitos silvestres que nacen una vez más entre el césped por ahí? Y cuando están chiquitillos es más fácil arrancarlos, pero cuando van creciendo van arraigándose de tal manera que, hermanos, es difícil arrancarlos. Tiene que meterle ahí pico y pala y tratar de sacarlos con raíz para que en verdad pueda deshacerse de aquello. Pues así son todos los pensamientos, los deseos, son todas estas cosas que batalla uno desde su interior. Entonces el problema o la solución no es tratar de arreglar por afuera, de cambiar por afuera, de arrancar este mal deseo, este mal pensamiento, ¿verdad? Por afuera, sino por adentro es donde está el origen del problema. Y allí es donde Dios quiere darnos la solución. Vayamos a la palabra y avancemos. Para que puedan hacer un mal pensamiento, un mal sentimiento, una mala acción, un mal deseo, algo malo en nuestra vida, no pueden hacer algo en nuestra vida si primeramente no es sembrada esa mala semilla de la iniquidad. Esa mala semilla de la concupiscencia, de la corrupción, de la malicia, de la inmundicia. Primero es sembrada esa semilla. Cuando dice el Señor que es del pensamiento, que es del corazón donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, todo eso brota del corazón, nace, sale del corazón. El origen está dentro, es lo que está diciendo el Señor. No está afuera, no está en la tentación que se me presenta afuera. Cuando hay tentación que se me presenta afuera, pero no está arraigada o sembrada en mi corazón, es fácil vencer, es fácil superar, es fácil desechar, como José, que dijo: no, yo no voy a hacer esto, voy a salir corriendo, voy a huir, voy a escapar, pero no voy a acceder, porque no estaba sembrada aquella maldad en el corazón de él. Entonces es fácil desechar y escapar de las tentaciones externas cuando adentro no está sembrada esa semilla de iniquidad. Pero cuando la semilla se siembra en el corazón, es difícil huir o escapar uno de lo externo cuando batalla ya con lo interno. Entonces por eso le decía, para que puedan hacer un mal pensamiento, un mal sentimiento, una mala acción, un mal deseo, primero tiene que ser sembrada la mala semilla de la iniquidad en nuestro corazón, de la concupiscencia, del desorden emocional que la serpiente trae de diferente manera. Esa semilla de iniquidad que busca convertir en una raíz que fructifique y que dé a luz todo lo que ya nos dijo el Señor: malos pensamientos, malos deseos, homicidios y todo lo demás. Sigamos mirando entonces. El fruto que un árbol produce lo determinan las raíces primeramente. O sea, la raíz es lo que alimenta todo lo que sube para arriba. La raíz del árbol es la que está oculta abajo de la tierra, y uno no mira la raíz. Lo único que uno mira es lo que sale para afuera. Uno mira el árbol y el fruto que da el árbol. Y entonces uno piensa: el problema es este mal fruto que está dando este árbol. Cortemos ese mal fruto, desechemos ese mal fruto, arranquemos ese mal fruto. Pero la raíz del problema no es el mal fruto. La raíz del problema es la iniquidad. O sea, es lo que está por dentro.
Es la raíz, lo que está adentro, no lo que se ve por fuera. Vuelvo a repetir, lo que está afuera es el fruto visible, son las acciones. Pero lo que está por dentro, arraigado en el corazón, esa es la iniquidad, esa es la maldad. Eso es lo que hace germinar, producir el pecado, el mal fruto, los malos pensamientos, los malos deseos, todo lo que ya nos dijo el Señor. Entonces, para cortar algo malo en nuestra vida, no es suficiente querer quitar o cambiar el fruto que está produciendo aquel árbol por fuera, sino es necesario cortar la raíz del problema, el árbol de raíz. Mientras la raíz no se trate con la raíz, seguirá floreciendo, seguirá retoñando, seguiremos batallando con ese mal fruto en nuestra vida. Amén, mis hermanos. Veámoslo un poquito más ampliamente a través de cómo nos lo dice Santiago en el capítulo 1, versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que se ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz la muerte. Aquí nos habla del desarrollo. ¿Cómo sucede esto? ¿En qué proceso se lleva a cabo esto? Cuando alguno es tentado, primeramente dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, esto no tiene nada que ver con Dios. Dios no es el autor ni de la tentación, mucho menos del pecado o de la maldad. Dios no es el causante de esto. Hermano, pero ¿por qué Dios permitió que pasara esto, que pasara lo otro? Es que simplemente Dios nos ha dado libre albedrío. Pero no es que Dios haya producido aquello, o querido aquello, o intencionado aquello. Dios no tienta a nadie, ni es tentado por el mal, sino que dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿De dónde es el hombre tentado, atraído y seducido? De su propia, algo propio, algo que hay dentro de sí mismo, de su propia concupiscencia, de su propia malicia, de su propia inmundicia, de su propia iniquidad, podríamos decirlo, de lo propio que hay en él. ¿Y de dónde brotó esa iniquidad? ¿Y de dónde brotó esa malicia? ¿Y de dónde brotó esa inmundicia? La semilla de la serpiente, la simiente del mal, la misma semilla que se sembró en el corazón de Eva cuando la serpiente le dijo, con que Dios ha dicho que no moriréis, con que Dios ha dicho que no podéis comer de todo árbol, con que Dios ha dicho, Dios lo que no quiere es que sean como Él, sabiendo el bien y el mal. Dios sabe que si comen de ese fruto van a ser abiertos sus ojos y van a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal. Sin embargo, no fue así, pero ahí sembró esa semilla. Esa semilla produjo la concupiscencia, la corrupción en el corazón de ellos. Esa semilla produjo la iniquidad, la raíz de toda maldad, la raíz del pecado. Entonces aquí nos dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De ahí somos atraídos y de ahí somos seducidos. Entonces la concupiscencia, aquella raíz de la iniquidad, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Un proceso, concupiscencia, que es la raíz del problema. ¿Cómo brota la concupiscencia? Es un desorden en nuestro interior. ¿Cómo surge este desorden en nuestro interior? Cuando la serpiente siembra malicia, siembra inmundicia, siembra depravación, siembra corrupción, siembra todo aquel desorden en nuestra mente y en nuestro corazón, y distorsiona nuestra forma de pensar, de creer y de decidir, eventualmente cometiendo ahora lo que ya no es agradable a Dios. Entonces aquí miramos ese proceso y dice que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces hay un proceso. Entonces la concupiscencia, que es la raíz, después que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado es lo externo, es el fruto que brota, es lo que se manifiesta hacia afuera. La raíz es la fuente, es lo que produce todo aquello. Es la concupiscencia, lo interno, lo invisible, lo que se siembra en el corazón, lo que no se ve por afuera, pero está allá adentro. El pecado es lo que brota hacia afuera.
Por eso dice que entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Así como un bebé, una semilla que se siembra en la mujer, y cuando se siembra la semilla parece que nada pasó, no se ve nada. No se ve nada, pero una vez que se sembró esa semilla en aquel vientre, ¿verdad? Entonces comienza a desarrollarse y comienza a formarse y comienza a crecer hasta que ya no se puede contener escondido en un vientre. Dura 9 meses el caso de un embarazo, y aquella semilla, ahora ya convertida en un fruto de un bebé, tiene que salir de una o de otra manera. Tiene que brotar, y cuando brota, pues allí da a luz. Dice, por eso aquí dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, brota hacia afuera, se exterioriza, se manifiesta el pecado. El pecado es lo visible, la concupiscencia es lo invisible, es la raíz. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces es el proceso a donde nos lleva al final de cuentas este proceso, y cómo terminamos al final. Entonces el propósito de la iniquidad es primeramente arrastrarnos, seducirnos y llevarnos al pecado. No podemos muchas veces no podemos controlar aquello que sentimos cuando aquello se siembra en nuestro corazón, y ya hay una raíz ahí que está produciendo aquello que se llama concupiscencia, por así decirlo. La concupiscencia nos arrastra, nos lleva, y luego venimos a lo que es a la seducción. Por eso decía, primeramente de su propia concupiscencia, cada uno de su propia concupiscencia es atraído, y luego es seducido. Entonces nos atrae, nos seduce y nos lleva al pecado. Arrastrarnos significa el no poder uno controlar, el perder el control. Uno es arrastrado. Cuando está siendo arrastrado como un río que lleva a una persona arrastrada, y por más que quiere moverse y quiere nadar y quiere escapar de esa corriente, es tan fuerte la corriente de ese río que lo arrastra, y muchas veces lo estrella contra las piedras, contra troncos de árboles, o lo mata sencillamente, ¿verdad? Porque ahí termina ahogada la persona en esa corriente. No puede controlar aquella corriente que le va arrastrando. Eso es cuando la concupiscencia ha germinado, se ha sembrado esa semilla, y ahora no puede uno controlar aquello, es arrastrado. No solamente es arrastrado, sino que es seducido. Cuando somos seducidos, allí ya comienzas a cambiar de mentalidad, comienzas a justificar las malas acciones, comienzas a pensar que no es tan malo, comienzas a pensar que es normal, te comienza a presentar lo malo como si fuera bueno. Es normal, todos lo hacen, eso lo pasamos todos, eso es parte de la vida, eso también lo pasaron muchos hombres de Dios en el Antiguo Testamento, mujeres. O sea, comenzamos a justificar nuestras acciones en vez de cambiar nuestras acciones. En vez de luchar contra ellas, comenzamos a justificarlas. Ahí es cuando estamos siendo seducidos. Ya no peleamos contra lo malo, sino buscamos adornar lo malo. Buscamos ya no mirarlo tan feo, sino vestirlo bien, ponerle un moñito. Mirar, no se mira tan feo, no se mira tan malo, no se mira tan desagradable, no es tan negativo. Ya lo comenzamos a poner, a disfrazar de una manera bonita, atractiva, para no sentirnos tan mal. Ahí es cuando nos está seduciendo el pecado. No solamente nos arrastra, nos seduce, y estamos ahora llamando a lo bueno malo, a lo malo bueno. Eso es algo ya negativo, que en vez de ir en contra de la corriente, nadamos en favor de la corriente. Dejamos que nos arrastre y dejamos que nos seduzca y nos lleva al pecado, que en este caso el pecado significa errar del propósito de Dios. Erramos de la marca, erramos de la voluntad de Dios, erramos del plan que Dios tenía para nosotros. Dios dijo para nosotros: tengo pensamientos de bien y no de mal, tengo pensamientos para bendecirte, para darte conforme a mis deseos, cosas grandes, cosas hermosas, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esas son las cosas que Dios tiene. Pero cuando el pecado se introduce en nuestra vida,
y comenzamos a ser arrastrados y seducidos y llevados al pecado, erramos del blanco. Eso significa pecado o pecar. Errar del blanco, errar de la voluntad de Dios, errar del plan, errar del propósito que Dios tiene para nosotros. Porque el propósito de Dios no es que suframos, no es que nos lamentemos, no es que cosechemos fruto destructivo, fruto dañino, fruto de sufrimiento y de dolor, sino Él quiere que tengamos paz, que tengamos gozo, que seamos bendecidos por Él de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito, y que Él sea glorificado grandemente en nuestra vida. Amén, mis hermanos.